Hola mentes brillantes, ¿saben cómo ayudó el planeta Venus a calcular la distancia de la Tierra al Sol y a conocer el tamaño del sistema solar? En el video anterior vimos que Johannes Kepler estableció la distancia proporcional de cada planeta al Sol, pero no se conocía el valor absoluto de esas distancias en sí. El primero en calcular la distancia absoluta entre dos planetas fue el astrónomo italiano Gian Domenico Cassini en 1672 y se basó en el principio de paralaje. El paralaje es el efecto de cambio aparente de posición de un objeto dependiendo del punto desde donde se esté observando. De hecho, nuestra visión utiliza el paralaje para estimar la distancia de un objeto. Hagamos este experimento. Pongan su pulgar enfrente de sus ojos y extiendan su brazo. Ahora cierren el ojo derecho y vean su pulgar con el ojo izquierdo. Luego cierren su ojo izquierdo y vean su pulgar con el ojo derecho. ¿Verdad que parece que la posición del pulgar varía dependiendo de con qué ojo lo estamos viendo? Ese efecto es el paralaje. Si observamos un objeto desde dos puntos diferentes y conocemos la distancia entre esos dos puntos, podemos calcular la distancia de ese objeto. Debido a la distancia entre nuestros ojos, cuando miramos un objeto, cada ojo apunta al objeto desde un cierto ángulo. De esta manera nuestro cerebro puede estimar a qué distancia está ese objeto. Ya ven, las matemáticas están integradas en nuestro organismo. Cassini y un colega hicieron observaciones simultáneas en dos puntos distantes entre sí. Podían medir la distancia entre ellos y el ángulo de observación a Marte. La idea de Cassini era correcta, pero se enfrentó al mismo problema que Aristarco casi 2000 años antes. Los planetas e incluso el Sol son minúsculos en comparación con las distancias que los separan. Por lo tanto, los ángulos de observación son realmente diminutos, muy difíciles de medir para la tecnología del siglo XVII. Se necesitaba una manera precisa para medir ángulos casi imperceptibles. La respuesta llegó unos 100 años después con el científico inglés Edmund Halley. Halley pensó en aprovechar el tránsito de Venus frente al Sol para aplicar el principio de paralaje con una variante. Utilizaría el disco solar como una especie de pantalla gigante para calcular con precisión el ángulo de observación. La idea consistía en tener por lo menos dos observadores tan alejados entre ellos como fuera posible. De esta manera, el observador 1 vería a Venus trazar una línea desde el punto A1 hasta el punto B1. Esta línea es la línea L1, mientras que el observador 2 vería a Venus trazar una línea L2 desde el punto A2 hasta el punto B2. Llamemos D a la distancia que separa a las líneas L1 y L2. Esta distancia D está relacionada con el ángulo de observación alfa. Si se conoce esta distancia D, se puede hallar el valor de este ángulo. Ahora la pregunta es, ¿cómo obtener esta distancia D? La respuesta está en el tiempo. Cada observador de manera independiente iba a cronometrar con exactitud el tránsito de Venus sobre el disco solar. Como el tránsito de Venus dura varias horas, la diferencia en tiempo entre un observador y otro podía ser de varios segundos. Esta diferencia en tiempo equivale a una diferencia en distancia. Al comparar las líneas L1 y L2, una de ellas iba a ser ligeramente más larga que la otra. Mediante geometría, se puede calcular la distancia D a partir de la diferencia de longitud entre las líneas L1 y L2. De esta manera se pudo calcular el ángulo de observación con una precisión aceptable y se pudo aplicar el paralaje para calcular la distancia absoluta entre Venus y la Tierra. Y ¡voilá! La distancia absoluta de cada planeta al Sol. Simplemente genial. Desafortunadamente, Halley murió antes de que él mismo pudiera aplicar sus principios en los tránsitos de Venus de 1761 y 1769. En la actualidad, la distancia promedio de la Tierra al Sol se estima en 149.6 millones de kilómetros. Es tan importante que se conoce como unidad astronómica, o AU por sus siglas en inglés, y es la unidad de medición de distancias astronómicas. Y así, mentes brillantes, es como se pudo obtener la distancia de la Tierra al Sol. Si les gustó, por favor compártanlo y denle like. Si quieren saber más, suscríbanse al canal. Si tienen dudas, sugerencias, ideas o un tema de interés, pueden ponerlo en los comentarios. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima y que la ciencia los acompañe.